genética en enfermedades en las que aparentemente no existen o que aparentemente no son hereditarias. La genética pues, es el estudio de los rasgos o de las características que se heredan de una generación a otra, o sea, de los padres a los hijos, etc. Y bueno, la primera persona que los empezó a estudiar fue Gregorio Mendel a finales del 1800, y él descubrió varios tipos de herencia. No hubo mucho eco cuando él lo descubrió, pero ahorita hay mucho eco porque ya sabemos dónde se encuentra localizada la información genética, que se encuentra localizada en estas como bolitas que se llaman cromosomas. Los cromosomas son como grandes archiveros donde se guarda toda la información genética. Cada uno de estos es distinto y tiene distinta información. Nosotros tenemos 46 partes. Bueno, la información está acumulada en lo que los cromosomas están llenos o están formados por lo que es el DNA, y un fragmento del DNA, del famoso DNA que todos hemos oído en la televisión, en los programas de ciencia ficción, documentales, etcétera, del DNA, pues incluye lo que es un gen, que el gen precisamente es una porción del DNA, pero que tiene un sentido, que sirve para algo, ¿sí? Básicamente, eso es lo que quiere decir. ¿Sí? Todos nosotros tenemos 46 cromosomas, pero están acumulados en pares, ¿sí? Tenemos el par 1, el par 2, los llevamos por número porque la verdad no tuvimos así como que mucha imaginación para ponerles nombres, y pues es mucho más fácil manejarlo, ¿no? Por nombres. Entonces tenemos el par 1, el par 2, el par 3, hasta el par 22. Todos estos cromosomas, del 1 al 22, los compartimos en pares, hombres y mujeres. Pero en el caso de las mujeres tenemos el cromosoma X, tenemos dos cromosomas X. En el caso de los hombres tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y. Y esa es la diferencia. El cromosoma Y es muy chiquito, es como de este tamaño, y apenas si tiene tantitas instrucciones. ¿Sí? Básicamente todas las instrucciones, o todo lo demás de la información está en toda esta parte. ¿Dónde se encuentra el material genético o el DNA? Bueno, si esto es una célula que se ve como huevos estrellados más o menos, en lo que sería la yema, ese le conocemos como núcleo. Y ahí está todo el material genético expandido, así, expandido, suelto, como si fuera una larga lista, como si fuera una larga hebra, donde está todo anotado. Nosotros lo podemos ver así porque cuando la célula se va a dividir, pues lo tiene que enredar completamente para poder manejar tanta información. Si nosotros lo extendiéramos todo nuestro DNA, lo pusiéramos así, la molécula completa de cada una de las células, la distancia más o menos sería de aquí a la Luna. Entonces tenemos bastante información, aunque no muchos genes. Dentro de los mecanismos de herencia, que describió Gregorio Mendel, que son los mecanismos de herencia básicos, no vamos a entrar a los mecanismos de herencia más complicados. Vamos a hablar primero del mecanismo, bueno, se ha descrito el mecanismo autosómico dominante, el autosómico recesivo, el ligado al X y otros que son mucho más raros, ¿sí? De los cuales pues no vamos a hablar ahorita porque no viene mucho al tema y son un poquito más complicados. El primer mecanismo de herencia que se describió fue el autosómico dominante. Ese es un mecanismo de herencia muy claro, muy sencillo, en el cual nosotros tenemos que, bueno, pues entre los dos padres, alguno de ellos dos porta la enfermedad o la característica que estamos estudiando. Y al momento de heredarlo, el riesgo de que sus hijos lo puedan heredar es del 50%. ¿Esto por qué? Porque se encuentra la instrucción en uno solo de estos cromosomas, pero es suficiente para causar la enfermedad. También existe un mecanismo de herencia que llamamos recesiva, donde los padres no tienen la enfermedad. Ellos portan la enfermedad. Si nos regresamos, tienen solo en uno de estos cromosomas tienen codificada la enfermedad, pero en el otro no. Pero al momento de heredarlo, lo que puede ocurrir es que los dos pasen la información alterada. Entonces, si pasan el cromosoma que no tiene la información de la enfermedad, pues tenemos un hijo sano. Si pasa la información, uno de ellos pasa la información con el cromosoma alterado, pero el otro no, entonces tenemos un hijo que es igual que los padres, portador de la enfermedad. Pero si cae la coincidencia de que ambos pasan la información alterada, pues tenemos un hijo con la enfermedad. Este es un mecanismo autosómico recesivo.
A diferencia del mecanismo autosómico dominante, donde el padre, el hijo, etcétera, va pasando de una generación a otra de manera que llamamos vertical. En este caso nosotros la llamamos horizontal, porque los padres están sanos, generalmente los nietos están sanos, pero vemos uno o más hermanos. El riesgo que tenemos cuando se detecta una enfermedad de tipo autosómico recesivo, de tener la enfermedad en cada uno de los hijos, porque cada hijo es un evento distinto, es del 25%.